del nivel 2, Descubriendo la Madurez Espiritual. Esta sesión se llama El hábito de la oración. Ya vimos lo que significa cargar la cruz de Cristo en la introducción y los 4 hábitos que son necesarios. En la sesión número 1 descubrimos cómo leer nuestra Biblia, cómo leer, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la Biblia. En la sesión 2 continuamos con lo de la memorización y la aplicación y empezamos a ver la importancia de orar. Entonces hemos visto ya el primero y el segundo de los hábitos necesarios que tenemos que adquirir para ser discípulos de Cristo. Ahora vamos a enfocarnos en el hábito de la oración, a profundizar un poco más en la oración para poder establecer un tiempo devocional diario en donde podamos combinar la oración y la Biblia, la lectura, el estudio, el aprendizaje, la memorización de la Biblia. Entonces ya nos quedamos en la última sesión con un plan sencillo de 15 minutos diarios. Ese es el arranque nada más. Usted se va a dar cuenta que conforme invierte estos 15 minutos diarios, cada vez se le va a ir haciendo menos y menos y menos hasta que de pronto va a necesitar más. Es entonces cuando tenemos que conocer todas las herramientas y todos los recursos y todas las maneras que hay de cómo podemos enriquecer nuestra vida de oración diaria. Entonces vamos a orar y a poner esta sesión en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te queremos pedir que seas tú, bendito Padre, hablando a nuestro corazón, trayendo revelación por tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, que seas tú llenándonos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, Señor, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto para toda buena obra, creciendo siempre, Señor, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Te pedimos que así como tú hiciste ese milagro en el aposento alto, Señor, y abriste el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras, que hoy hagas ese milagro, Señor. Te pedimos también que abras nuestro corazón para que estemos atentos a tu voz, a tu palabra, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Te lo pedimos, Padre, del precioso y bendito nombre de Jesús, tu Santo Hijo. Amén. Entonces vamos a empezar haciendo de la oración un hábito. Y lo primero que tenemos que ver aquí es cómo vencer los problemas de su tiempo devocional, porque si a algo le tiene miedo Satanás, es a que usted y yo establezcamos una disciplina de lectura, de oración y de los otros 2 hábitos que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces él nos va a atacar con todo, nos va a querer interrumpir con todo, porque si logramos crecer hacia la madurez y ser discípulos de Cristo, ahora el diablo nos va a tener miedo, porque entonces tendremos el poder en el nombre de Jesús para pisotearlo, para reprenderlo. Tendremos autoridad y poder sobre los problemas y sobre todas las situaciones de la vida. Entonces, el primer problema es el problema de la disciplina. El primer problema al tratar de establecer un tiempo diario con Dios, lo enfrentaremos en el momento en que despierto cada mañana. Me voy a levantar, porque se trata aquí es de hacerlo antes de todas nuestras actividades. Unos 15 minutos antes de que iniciemos nuestras actividades diarias, luego media hora, luego 1 hora, luego 2 horas, y sí se puede. Dios está más interesado que usted y yo
en que establezcamos esto en nuestras vidas. Entonces, hay 4 sugerencias aquí. Primera, acuéstese a tiempo, no se desvele. El cuerpo necesita 8 horas para dormir cuando tenemos menos de 20 años. Ya de los 20 a los 30 con 7 horas, de los 30 a los 40, 6 horas y media, 7, y después de los 40 con 6 horas es más que suficiente. Acuéstese a tiempo, levántese temprano, ponga un despertador o ponga 2, levántese. En cuanto suene, no diga 5 minutos más, porque esos 5 minutos más después se vuelve media hora o 1 hora. Tercera sugerencia, no deje que le roben su tiempo con Dios. Cuando uno decide hacer esto y uno decide dormirse temprano, el teléfono empieza a sonar, los mensajes empiezan a llegar. No conteste. Vaya, si es una emergencia, pues bueno, Dios le indicará, pero siempre va a haber quienes le quieran interrumpir. No que nos esté usando el diablo, sino que todo se conjuga y todo hace un complot para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y la cuarta sugerencia, duérmase pensando espiritualmente. Duérmase con una alabanza, con un audio de la Biblia, duérmase orando. Eso le va a ayudar a mantener su disciplina, a levantarse, a estar allí cuando ha hecho esta cita que es la más importante que tiene con Dios. Segundo es el problema de las distracciones. Satanás tratará cualquier cosa para distraer su mente durante su tiempo de devocional. Entonces ya logró levantarse, va a apartar esos 15 minutos, esa media hora, esas 2 horas. Ahora, ¿cómo evitar distraerse? 5 sugerencias. Primero, levántese inmediatamente. No se quede en la cama pensando, porque si no se va a acordar que tiene un pendiente, que no ha hecho esto, que no ha hecho el otro, y en vez de terminar orando, va a terminar barriendo, limpiando o haciendo otra cosa. Segundo, despierte completamente. Si es necesario, lávese la cara. Si es de los que no se despierta sin un café o sin un vaso de agua, hágaselo. Levántese, despiértese completamente. Tercero, lea y ore en voz alta si puede, o en susurro, porque cuando lee y utiliza la boca difícilmente le puede dar sueño o se puede quedar dormido, pero cuando nada más utilizamos la vista, tendemos a cansarnos. Cuarta sugerencia, procure caminar mientras ora. Sí es muy bueno estar hincado. Si usted logra estar hincado y orar fervientemente, hágalo. Pero la mayoría de las personas que no tienen la disciplina, la práctica, cuando se está empezando, se arrodillan y se duermen. Hay quienes dicen que oran con ronquidos indecibles, ¿no? Porque terminan durmiéndose. Camine, camine, muévase. No deje que el sueño le venza. Conocí hace muchos años el testimonio de un predicador que cada vez que se disponía a orar se quedaba dormido donde fuera. Y era algo raro porque hasta fue con médicos por esa enfermedad de la gente que se duerme en donde sea, donde esté, se queda dormido. Él únicamente empezaba a decir Padre Celestial y se quedaba automáticamente dormido. Obviamente era un ataque del diablo directo. Entonces lo que él hizo es que en la tina del baño de su casa la llenó con agua fría, se paró así entre las dos, bueno, en los bordes de la tina, y empezó a orar Padre Celestial. Como era natural, se durmió, cayó en el agua, del friazo que le dio, del susto que se pegó. Entonces, a partir de allí,
Muchas veces oró en la tina y del miedo de que se iba a caer no se quedó dormido hasta que logró vencerlo. Tenemos que hacer todo lo posible por vencer. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios a Josué cuando iba a ir a una guerra le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Ahora en Cristo Dios nos dice por medio del Espíritu Santo lo que Pablo a Timoteo le dijo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa gracia tiene que ver con esforzarnos en la palabra de Dios y en la oración. Y quinta sugerencia, mantenga un cuaderno para anotar. Tengo un cuaderno allí listo porque en cualquier momento le puede hablar Dios, le puede venir algo de parte de Dios y debe estar listo para anotar. Tercer problema es el problema de la sequía espiritual. A veces sentirá como que no está ganando nada de su tiempo devocional. Eso se llama la batalla de la nada, de que oramos para que nuestros hijos cambien y se ponen más rebeldes. Oramos para que nuestra pareja cambie y se pone peor. Oramos para que la situación económica mejore y empeore. Y cada vez va de mal en peor y uno dice: pues ¿de qué sirve? Recuerde, nuestras oraciones, nuestra lectura de la Biblia es una semilla que se siembra. Uno no siembra una semilla de un árbol de limón y a la semana tiene limones, no. Tiene que esperar, lo siembra y luego tiene que regarlo, cuidarlo. Cuando estamos orando y leyendo, estamos regando las promesas de Dios que son sí y son amén, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Ya nos fue dado todo, Dios ya nos dio todo, ya lo ganó en la cruz, ya tenemos todas las promesas, ya tenemos todo lo que Dios ha prometido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que apropiarnos. ¿Y cómo nos apropiamos de las promesas? Sembrando y regando, sembrando y regando, leyendo y orando, orando y leyendo. Estamos regando, cuidando, abonando esa semilla que se sembró y que sabe va a dar fruto. Yo tengo 30 años experimentando que sí funciona, el Evangelio sí funciona, el plan de Dios, las promesas de Dios sí funcionan, la oración y la lectura sí funcionan, pero como dijimos en la primera sesión, en la introducción, a la carne no le gusta. Y usted pensará: no, pues en 10 años ya no me va a costar. Después de 30 años, lo que más trabajo me cuesta a mí es orar y leer todos los días. Y he conocido hombres que llevan 50, 60 años en el camino de Cristo y hasta el día de hoy es lo que más cuesta. Y todo el tiempo tenemos que esforzarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es nunca juzgar nuestro tiempo devocional por las emociones o los sentimientos. Nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones o sus sentimientos. El justo vivirá por la fe, no por lo que sienta. Si no siente ganas, de todas maneras hágalo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: si sientes ganas de orar, ora. No pierdas el maravilloso privilegio que te está dando Dios de que tengas ganas de orar. Y si no tienes ganas de orar, ora. No te quedes en esa situación tan miserable de vida. Sea cual sean nuestros sentimientos, tenemos que orar. La verdad es que conforme uno avanza en la vida cristiana, cada vez siente menos, cada vez hay menos emociones y sentimientos, cada vez hay menos ganas de hacer las cosas, porque Dios quiere que crezcamos en fe, que andemos por fe y no por vista, que no vivamos en la carne, sino vivamos en el Espíritu, y eso implica tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser conforme a lo que Dios escribió, conforme a lo que Dios dijo, no conforme a lo que yo siento. Debemos vivir en base a principios,
no a emociones, a decisiones, no a sentimientos. Entonces, las emociones nos pueden venir por la condición física, nos sentimos cansados, porque desobedecimos a Dios, hicimos algo que no debíamos haber hecho y nos sentimos culpables. Ahí es cuando más tenemos que orar. Por caer en la rutina, se nos hace como una rutina, por eso es que hay que conocer diversos métodos y el apresurarnos en el tiempo, el andar con las prisas y andar de que ya va. Cuarto problema es el problema de la diligencia. Su problema mayor será la batalla para mantenerse constante en su tiempo devocional. Puede ser que empiece bien y durante una semana lo haga bien, pero luego falla un día y luego falla otro día y luego ya no lo hace durante 15 días. Y la diligencia es la disciplina aplicada, es el haber más precioso del ser humano, la diligencia. Y esa es una constancia, es una perseverancia. Es mejor poquito diario que mucho hoy y nada en 10 días. Entonces hay 3 sugerencias aquí. Primera sugerencia, hagamos un pacto, un voto con Dios. Funciona. Hoy en día están de moda los pactos, pero casi siempre son pactos para dar dinero. Y los predicadores dicen, pacte con Dios. Y esta promesa que usted tiene, pactela con Dios dando dinero. No hay nada más antibíblico que eso. Eso está totalmente fuera del orden de Dios. Dios es un Dios de pactos, pero no de pactos de dinero, sino de pactos espirituales. Entonces, funciona pactar con Dios cuando se trata de su voluntad. Es su voluntad que oremos en todo tiempo, es su voluntad que tengamos un tiempo aparte como lo tenía Jesucristo. Todas las mañanas, cuando era aún muy oscuro, se iba a un lugar apartado y allí oraba. Segunda sugerencia, prepárese para las excusas de Satanás. Yo he escuchado algunos predicadores, pastores que me han dicho, no, eso del tiempo diario, eso es legalismo. Yo estoy todo el día con Dios, yo tengo comunión con Dios todo el día, yo no voy a limitar a Dios a una hora. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, ¿por qué se pasaba 3 o 4 horas al día a solas orando? Entonces, si nuestro ejemplo es Jesús, entonces tenemos que seguirlo a Él. Y Satanás le va a poner muchas excusas, hasta bíblicas. Que estamos en la gracia, que Dios sabe nuestras necesidades, si Dios ya sabe lo que necesitas, ¿para qué se lo pides? Excusas. Tercera sugerencia, deje su Biblia, su cuaderno, su pluma preparado para el día siguiente, porque luego, si empezamos con 15 minutos, en lo que encontramos la Biblia ya pasaron 10 minutos. Número 5, ¿qué pasa si no lo hago un día? Bueno, no se sienta culpable. No es por gracia. Es por gracia, no es por ley. No se sienta culpable. Por un día que no lo haga, no va a caerle un rayo encima. Segundo, no sea legalista. No es por ley. Ya, si no pudo por la mañana, porque no se despertó, hágalo al mediodía, hágalo en la noche, pero no lo deje de hacer, pero no deje de perseverar. Tercero, no se dé por vencido. No se dé por vencido. Lleve un diario. Yo llevo un diario y anoto cada día a qué horas oré, cuánto leí, y de pronto nos llegan visitas, el trabajo se nos junta y pasan 1, 2, 3, 4, 5 días y de pronto reacciono y lo vuelvo a poner en práctica y en mi cuaderno veo que ya son 5 días que no he anotado. Entonces eso nos ayuda a perseverar, a no darnos por vencido. Hay que perseverar. Generalmente toma de 3 a 4 semanas para acostumbrarse a algo nuevo. Toma
entre 21 y 28 días si hago algo diario sin interrupción para que se me haga un hábito. Luego toma de otras 3 a 4 semanas para que se convierta hábito. Entonces, me acostumbro al mes y al segundo mes ya se me hace un hábito. Y es como el bañarse todos los días, como el cepillarse los dientes 3 veces al día. Quien tiene el hábito, a veces no se baña porque no le dio tiempo, a veces no se lava los dientes, pero no pueden pasar 2 o 3 días sin que lo haga. Se siente incómodo, algo le hace falta. De igual forma, cuando la oración se ha hecho un hábito, a veces 2 o 3 días puede ser que por una causa u otra oremos, pero es algo que no podemos dejar, es algo que se arraigó en nuestra vida, y el propósito de esta enseñanza es que aprendamos cómo arraigar la oración y la lectura bíblica y las otras 2 hábitos como algo que está impregnado en nuestra vida y que no lo podemos dejar de hacer ni lo vamos a poder dejar de hacer por el resto de nuestra vida. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, si no desmayamos, cosecharemos. Entonces estamos sembrando y estamos regando y cuidando la siembra, y a su tiempo veremos el fruto. ¿Qué le parece si hacemos una oración de dedicación? Cierre sus ojos allí donde está, por favor. Cierre sus ojos y repite esta oración junto conmigo. Padre, reconozco que fui creado para tener compañerismo contigo. Gracias por hacer posible este privilegio a través de Cristo Jesús. Reconozco que un compañerismo diario contigo debe ser la cosa más importante en mi vida. Me quiero comprometer a pasar un tiempo diario contigo, leyendo la Biblia y orando. Confío en tu fuerza para ayudarme a ser consistente. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué le parece si utilizamos esta guía, la guía que habíamos visto, el modelo que vimos en la sesión anterior? No vamos a invertir los 15 minutos, sino solamente es un ejemplo. Tome una hoja, ahí donde está, y en esa hoja, por favor, escriba semana del, ponga el día de hoy, ponga el próximo domingo, estamos hablando del 3 de marzo al 9 de marzo del 2013. Cierra sus ojos, respire, cálmese. Relajados. Ya escribió. Ahora vamos a leer. Escriba allí lectura. Y vamos a leer, vamos a empezar con el plan de lectura de todo el Nuevo Testamento. Esto va a ser nada más una introducción pequeña, son 4 minutos, pero después durante el día va a completar lo que toca. Tome una pluma y mientras lee, subraye lo que Dios le vaya hablando. Tercer paso, son 4 minutos. Medite. Empiece a memorizar los versículos claves de la página 4, de lo que vimos en la sesión pasada, el plan de memorización, el curso de memorización, y empezamos con 2 de Corintios 5:17. Entonces, en su hoja ya tiene allí la fecha, pone el día de hoy, domingo 4 de marzo, 3 de marzo, luego pone lectura, luego pone allí meditación,
escribe el texto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo repite 10 veces en voz alta, luego lo parafrasea y hasta donde le dé tiempo. Puede ser que nada más le da tiempo de escribirlo y repetirlo 10 veces en voz alta. Y nos vamos ahora al cuarto paso, que es escribir. Mientras estaba viendo esto, mientras leyó y escribió, escriba lo que Dios le habló. Por ejemplo, si leemos Mateo 1, ahí dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, por ejemplo. Entonces ahí pongo yo, Jesús es el que me salva a mí y a mi familia de nuestros pecados. También en el texto, bueno, soy una nueva criatura porque estoy en Cristo, las cosas viejas han pasado, soy una nueva persona. Y escriba 2 minutos. Y luego, por último, ore. Sería muy bueno si escribe lo que usted ora. Puede escribirlo o simplemente empezar a pedir por usted, por su familia, por su trabajo, por la iglesia, empezar a pedir por sus necesidades. Y allí cumplió ya los 15 minutos. O de esos 15 minutos, pronto se va a dar cuenta que es absurdo, que no alcanza para nada. Personalmente, cuando yo quiero memorizar un texto, 15 minutos me alcanzan para la mitad. Leer 15 minutos se me van como agua. Entonces, vamos a ver ahora cómo rehabilitar nuestra vida de oración, cómo revitalizarla hablando con Dios. Romanos 12:12 dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Entonces, ¿cómo revitalizamos nuestra vida de oración para que de 15 minutos, bueno, en este caso, en el plan son 4 minutos de oración, pues podamos abarcar más? La meta es que de aquí a un año usted pueda establecer 1 hora de tiempo devocional diario. 1 hora balanceada entre escritura y oración. Y si usted llega a establecer una iglesia, lo mínimo que Dios nos pide son 2 horas diarias. Puede ser partidas en la mañana, en la tarde y en la noche, pero un líder debe estar muy bien nutrido. Y hablo de un mínimo, porque si es más, es muchísimo mejor. Entonces, para revitalizar nuestra vida de oración, debemos acercarnos en oración con una actitud correcta. En Mateo 6, del 5 al 8, nos da 3 actitudes con las que nos debemos acercar en oración a Dios. La primera actitud es, sea real, verdadero, auténtico. Mateo 6:5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. No trate de impresionar a la gente. A veces cuando oramos con otros, a veces es bueno orar con hermanos. Por ejemplo, hay lugares en donde pues es pequeño y los hermanos de la iglesia pues viven a 2, 3 casas, viven cerca y se reúnen a orar diario de 6 a 6:30 de la mañana o algo así, y a veces las oraciones son como que muy exuberantes, ¿no? Note usted, cuando ora a solas y cuando ora en público, ¿usted ora igual o ora diferente? Porque cuando yo estaba joven, pues yo oraba, yo empecé a los 20 años. Yo oraba a solas y sí, fervientemente y todo, pero los días, bueno,
de lunes a sábado, la iglesia donde yo iba, había oración todos los días, íbamos, pero estábamos allí de lunes a viernes, estábamos como 5 o 6 puros hombres. Pero los sábados llegaban muchas jovencitas y no, hombre, ese día yo oraba con una pasión. Una vez una chica se acercó a mí y me dijo, ay, hermano, usted ora como si tuviera a Dios allí en su trono, usted de veras me recuerda a Moisés. No, hombre, yo me sentía grande, ¿no? Pero por dentro yo escuchaba que el Espíritu Santo me decía, hipócrita, hipócrita. ¿Por qué? Porque yo estaba orando para impresionar, para quedar bien. Segundo, no trate de impresionar a Dios. Dios no necesita que usted, oh Padre excelentísimo, altísimo. Es como si uno de mis hijos llega y me dice, oh papá, tú que eres el mejor papá. Oiga, no, estamos en una relación, claro. Dios ha establecido ciertas formas, pero debemos dejar la actuación. Hipocresía significa acto teatral. Tenemos que dejar eso lejos de nuestras vidas. Yo cuando empezaba tenía menos de un año de estar caminando con Dios y fui a un congreso que se hizo en una iglesia y de pronto en la tarde dijeron vámonos y comemos y nos vemos en la tarde, pero los pastores van a estar en un salón aparte porque hay una plática especial para esto. Yo dije, ¿qué les van a hablar esos pastores? Entonces yo me colé ahí, me metí entre ellos y me colé. Ya la plática estuvo muy buena y al último, el que estaba pues predicando ahí, él dijo, vamos a orar y a arrepentirnos delante de Dios. Y el pastor que estaba adelante mío se hincó y empezó a orar así: ¡Oh, Señor, Señor, de misericordia! Pero yo ni siquiera pude orar. Me quedé pasmado. Me hinqué, pero yo estaba oyendo este hombre quebrantado, llorando, allí con un fervor increíble. Y yo dije, yo quiero orar como él. Yo quiero experimentar lo que él. Y me esperé a que terminara para yo hablar con él y decirle, pues yo quiero estar pegado a usted porque me impresionó. Y de pronto está aquí, Señor, se levanta, me sonríe y me dice, hola, ¿qué tal? No había una gota de lágrimas en sus ojos, no había absolutamente nada, ni siquiera tenía, o sea, los ojos rojos, nada. Eso a mí me impactó porque lo que estaba haciendo ahí era un acto teatral, estaba actuando. Y eso es muy triste. La hipocresía ha invadido la iglesia y todo es quedar bien con los otros, todo es impresionar a otros, todo es ser mejor que otros y eso no le agrada a Dios. Si Jesucristo explotó, estalló contra algunos, fue contra los hipócritas. Tenga cuidado de no ser hipócrita. Segunda actitud es una actitud relajadora. Tranquilo, tranquila. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. No tenemos que estar gritando. Bueno, a veces estamos en una situación difícil y gritamos, ¿no? Como aquel que estaba gritando, Señor, y uno le dijo, oye, no grites, Dios no está lejos. Dijo, no, Dios no está lejos, el que está lejos soy yo, decía. A veces sí uno está angustiado y uno clama, sí, pero estamos hablando del promedio, de la regularidad, de lo que hacemos todos los días, de lo normal. Lo normal tiene que ser tranquilo, relajador. Estamos con nuestro Padre, es el Dios del universo, pero es nuestro Padre. Y tercera actitud, una actitud reveladora.
diga a Dios lo que quiere. Mateo 6, 7 y 8 dice, no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Entonces, tengo que decirle a Dios exactamente lo que siento, cómo me siento, por qué lo siento. Tengo que abrirle mi corazón a Dios. Abra su corazón a Dios. No se quede. Ahora, si hay riesgo de que lo escuche alguien, pues susúrrelo. Como estaba haciendo Ana allí, que estaba orando en susurro. Segunda forma de cómo revitalizar nuestra oración, nuestra vida de oración. Usa el modelo que Jesús nos dio. Mateo 6, del 9 al 15 dice, ustedes pues orarán así. Cuando Jesús dio el Padre Nuestro, no nos dio una receta para repetirla como pericos. Muchos repiten esta oración 10, 15, 20, 100 veces y saben, no les sirve de nada porque Jesús dijo, no usen repeticiones sin sentido, repeticiones vanas. Entonces no nos la dio para repetir, de hecho uno busca inútilmente en todo el Nuevo Testamento, ni Pedro, ni Pablo, ni Jesús mismo, ni ningún otro hizo esta oración exactamente. Pero si usted analiza la oración de Jesús en Juan 17, analiza la oración de los apóstoles, las oraciones de Pablo, usted va a descubrir que el Padre Nuestro está allí, que el modelo de la oración que dejó Jesús está implícito en las oraciones del Nuevo Testamento. Entonces, use las 6 partes. La primera parte es adoración. ¿Qué significa adoración? Adoración es expresar mi amor a Dios. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay 2 clases de alabanza. La primera es adoración, en donde alabamos a Dios por lo que Él es, por sus virtudes. Y la segunda es acción de gracias. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Ahora, ¿cómo alabamos a Dios? Primero, mientras lee su Biblia, haga una lista de las cualidades del carácter de Dios que vaya descubriendo y luego revísela cuando ore. Puede empezar a hacer sus guías, tener un cuaderno dividido en por lo menos 5 partes. 5 partes. Puede comprar de esos cuadernos que ya vienen así con las divisiones como para 5 materias. Por ejemplo, la primera materia se llamaría los rasgos de Dios. Y conforme lee, va escribiendo los rasgos de Dios. Por ejemplo, en Mateo 5, 44 y 45, ahí vemos que Dios es bueno con todos. En Mateo 5, 48, que Dios es perfecto. En Mateo 6, 8, que Dios conoce nuestras necesidades. Y ahí va anotando todas las cualidades de Jesús, de Dios, que Él nos salva de nuestros pecados, que Él es el primogénito, etc. Y usted va haciendo una lista y cuando ora puede decirle a Dios, Padre, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres misericordioso, porque mire, la clave de una oración efectiva es esta. El carácter de Dios es la base para nuestra persistencia al pedir. Dios contesta las oraciones que reconocen quién es Él. Yo no entendía por qué teníamos que decirle a Dios hermoso, precioso, te amo, eres lo máximo, eres excelso, exaltado, etc. No entendía yo por qué teníamos que alabarle sus virtudes. Lo hacía por obediencia. Pero cuando ya fui papá y ahora que tengo hijos, lo entendí una vez
cuando, pues bueno, a los niños, sobre todo a los niños de 5 o 6 años, no se les debe dar chocolate en la noche porque no se duermen. El chocolate les da unas pilas, de por sí tienen pilas, le da a usted chocolate dulce y andan corriendo y cuesta mucho para que se duerman. Pero un día nos regalaron unos chocolates muy ricos. Entonces ya eran como las 8 de la noche, faltaba una hora para ya pues dormir a los niños. Y uno de mis niños, uno de los gemelos, él se llama Santiago, me dijo, papá, dame chocolate. Y le dije, no, hijo, porque ya es noche. Ándale, papá, dame chocolate. Y yo, no, hijo, porque ya es noche. Ándale, papá, papito, por favor, papito. Yo cuando escuché eso de papito, mi corazón se me hizo acá, mis entrañas se me conmovieron. Y dije, le voy a dar tantito. Mi esposa me dijo, no, vamos a dar chocolate. Y a escondida le di, pero un poquito nada más. Y le di ese poquito y luego me dijo, dame más, dame más. Entonces se me ocurrió decirle, bueno, si me dices papito chulo y hermoso, te voy a dar otro poquito. Y me dijo, papito chulo y hermoso. Y le di otro pedacito. Le dije, el mejor papá del mundo, el papá más guapo del mundo. Y el papá, y empezó a decir, y cada vez que me decía, mi corazón se me removía por dentro. Fue algo singular, algo único. Claro, después me costó dormirlo. Mi esposa estaba enojada porque la que lleva toda la carga es ella. Pero lo que experimenté ese día fue el entendimiento. Dios es nuestro Padre. Él nos creó. Y si a nosotros como seres humanos que somos malos, nos estremece, nos agrada que uno de nuestros hijos nos diga cosas, aunque las pongamos en su boca, porque yo ponía en su boca las palabras, es más, yo creo que él ni entendía lo que me estaba diciendo, pero eso era tan maravilloso para mí. Entonces, Dios es nuestro Padre y a Él le agrada que sus hijos, nosotros, le digamos lo bueno, lo hermoso, lo perfecto, lo misericordioso, que exaltemos sus virtudes. Segunda forma de cómo alabar a Dios. Recuérdese a usted mismo de las promesas que Dios ha hecho y las que están contenidas en el significado de sus nombres y afírmese en esta promesa. Esa va a ser la segunda sección de su cuaderno, la segunda guía, los nombres de Dios y las promesas de Dios. Entonces, conforme lee la Biblia, va escribiendo los atributos, las cualidades de Dios en un lado, y por otro lado va escribiendo las promesas de Dios para su vida. Bueno, se había dicho durante muchos años que había 7,000 promesas en la Biblia. Bueno, ya hay un rabino que hizo un detalle más específico y hay más de 33,000 promesas en la Biblia. La Biblia es un libro de promesas. Entonces va usted escribiendo allí las promesas de Dios y cuando ora, Padre, te doy gracias porque tú nos has prometido la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, que nos vas a dar un lugar donde vivir, que nos vas a proveer de nuestras necesidades. Y hay un sinnúmero de promesas que le van a ayudar a orar en esta parte de la adoración. Pronto se va a dar cuenta que 10 minutos van a ser insuficientes. Pero si usted toma 10 minutos para cada una de estas partes, completa una hora. Segundo, la tercera forma de cómo alabar a Dios, haga una lista de las cosas por las cuales esté agradecido y revíselas cuando ore. Esto nos da la tercera parte de nuestro cuaderno. O puede tener 5 cuadernos si quiere, pero bueno. En la tercera parte, entonces, la primera parte son
las cualidades del carácter de Dios. La segunda parte son las promesas de Dios. La tercera parte son acciones de gracias. Una vez con el grupo de varones con el que yo me reunía todos los martes en la noche, hace años, los desafié a escribir 100 acciones de gracias. Gracias por la casa donde vivo, gracias por la salud, gracias por la ropa que tengo, etcétera. 100 acciones de gracias. Y fue increíble porque íbamos completando entre lo que uno da una gracia y otro no. O sea, lo que yo tenía que no tenía otro, íbamos complementándolas y juntamos más de 500 acciones de gracias. Hubo alguien que hasta le dio gracias a Dios por los plomeros que instalaron la red de tubería para que por las mañanas simplemente abramos una llave y salga agua. Es maravilloso tenerlo así. Hay lugares en donde hay que ir hasta un pozo y acarrear el agua. Y bueno, podemos hacer una lista muy grande. La voluntad de Dios es que demos gracias. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Segunda parte es el propósito, la voluntad de Dios. Primera parte, adoración. Segunda parte, propósito, la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que la voluntad de Dios sea hecha en mi familia, en mi iglesia, el ministerio, el trabajo, la ciudad. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Para esto lo vamos a juntar con la tercera parte y nos va a dar la cuarta guía. La tercera parte, uno es la voluntad de Dios, son peticiones espirituales, el propósito de Dios. Y tercer parte es provisión para mi necesidad. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué necesidades puedo orar? Por todas. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios me proveerá a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? La clave aquí es ser específico. Escriba sus peticiones con la promesa de la Biblia y espere una respuesta. Esa es la cuarta parte de nuestro cuaderno. Peticiones. Y aquí vamos a incluir la voluntad de Dios. Vamos a orar por todo lo que nos rodea, familia, trabajo, iglesia, ministerio, etc. Y vamos a orar por nuestras necesidades, procurando descubrir la promesa asociada. Porque si yo pido algo conforme a una promesa de Dios, es cuestión de tiempo para que Dios cumpla su promesa. Entonces, eso nos lleva pues a la guía número 4, Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pues ya tengo mis 5 guías y en la quinta puedo ir allí anotando todas las necesidades y todas las peticiones. Ok, vamos a la cuarta parte. Entonces, la primera parte es adoración, la segunda parte es propósito, la tercera parte es provisión, la cuarta parte es perdón por mis pecados. Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas. Aquí hay 4 consejos cuando ore por sus pecados. Primero,
pida al Espíritu Santo le revele todo pecado. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino malo. A veces hay pecados muy evidentes, pero a veces pasamos por alto otros. 2. Confiese todo pecado específicamente. Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Muchos cometen una falta, mienten y dicen: Padre, perdóname. Y nada más dicen: perdóname por esta mentira. No, tienen que confesar: Padre, dije una mentira, perdóname, límpiame con tu sangre. Y luego tengo que ir con la persona a quien le mentí y pedirle perdón. El primer paso es, porque mire, si usted no confiesa bilateralmente hacia Dios y hacia los hombres, entonces va a quedar incompleto. Cuando yo confieso mis pecados a Dios, recibo el perdón de Dios, pero el pecado sigue atado a mi corazón. Cuando lo confieso a otra persona, recibo liberación. Entonces, no solamente tiene que ser perdonado por Dios, sino también liberado del pecado. Muchos nada más le confiesan a Dios y siguen atados y todo el tiempo están: peque y arrepiéntese. Y el plan de Dios no es ese. Tercero, reconcíliese con otros cuando sea necesario. Mateo 5, 23 y 24 dijo: si traes tu ofrenda al altar, tu oración, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea, póngase cuentas con aquellos con quienes está enemistados en lo que dependa de usted. Y número 4, acepte el perdón de Dios por fe. Si ya lo hizo hacia Dios y lo hizo hacia el hombre, entonces acepte el perdón de Dios por fe. Aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primer parte, adoración; segunda parte, propósito; tercer parte, provisión; cuarta parte, perdón; quinta parte, intercesión por otras personas. Mateo 6:12 dice: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 1 Timoteo 2:1 dice: oren mucho por la humanidad, rueguen por la contestación que de seguro habrán de recibir a su ruego. Use las oraciones de Pablo para orar por otros. Aquí puede orar por su país, por sus gobernantes, por otros países. Muchos dicen: ay, mi oración, ¿cómo puede afectar a un país como la India o un país como Francia? No, es muy pequeñita mi oración. Usted no tiene ni idea del poder de las oraciones. No importa qué tan pequeña o qué tan débil sea la oración que usted haga, todas las oraciones tienen impacto, aún en las naciones. Por favor, ore, investigue un poco más acerca de esto y va a ver el poder de interceder, el poder de la intercesión, de la oración así tan sencilla. Padre, te pido por la paz de Jerusalén, te pido por Israel, te pido por Australia, por Suecia, por África. Tome un mapa y cada día ore por un país, interceda más allá de sus fronteras. Y en ese lapso es posible que Dios lo levante y lo envíe a alguna de esas naciones. Y la sexta y última parte es protección contra el mal. Mateo 6:13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Satanás quiere vencernos a través de las tentaciones y el temor. Al orar por protección tendrá la confianza para enfrentar cualquier situación. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Vivimos bajo ataque constantemente. Tenemos que orar para ser librados del mal, para no entrar en tentación, para no caer. Y entonces vamos a estar protegidos. Aquí nos podemos poner toda la armadura de Dios para estar firmes. Hay una ilustración
muy hermosa sobre el devocional es una bicicleta. Una rueda de la bicicleta tiene 6 rines y otra rueda tiene otros 6 rines. Los primeros 6 rines, uno es oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicar la palabra. Obvio, si faltan esos rines, si faltan eso que une la llanta no puede funcionar. Ahora, una bicicleta con una sola llanta sí las hay, pero es muy difícil manejarlas. La otra rueda, la otra llanta, tiene 6 rines, que son adoración, propósito, provisión, perdón, intercesión y protección. Entonces, las guías, la primer guía, su cuaderno en cinco partes. La primera parte, la guía número 1 de oración, son los rasgos de Dios, las cualidades, los atributos. La guía número 2 son las promesas de Dios, empezando con los nombres de Dios. Dios se ha revelado a través de muchos nombres. El Señor está allí, Jehová Shama, el Señor es mi pastor, Jehová Roi, Dios es mi proveedor, Jehová Jireh, Dios es mi sanador, Jehová Rofe, Dios es mi justicia, Jehová Sitkenu, Dios me santifica, Jehová Makadish, Dios es mi paz, Jehová Shalom, Dios es mi estandarte, Jehová Nisi. Cada nombre es una promesa. Repito, número 1, Jehová Shama, el Señor está allí. La promesa es que Dios está conmigo, nunca estoy solo. Dios está presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo es Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Dios es el que nos guía, nos alimenta, nos protege, nos provee como un pastor. El tercero es Jehová Jireh. Dios es mi proveedor, Él sabe lo que necesito, Él nos va a dar todo lo que nos hace falta. Número 4, Jehová Rofe, Dios es mi sanador, Él es el que sana nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Número 5, Jehová Sitkenu, Dios es mi justicia. Dios me acepta y me perdona a través de Cristo, es la promesa del perdón, de la justificación. Sexto, Jehová Makadish, Dios me santifica. Dios me hace santo y semejante a Cristo a través de la persona de Cristo Jesús. Él me va perfeccionando. Promesas de Dios. Número 7, Jehová Shalom, Dios es mi paz. Él es el que nos da la paz en medio de las circunstancias difíciles. Y número 8, Jehová Nisi, Dios es mi estandarte. Él es nuestra victoria. Él nos va a dar la victoria en todos los conflictos. La guía número 3, una lista de acción de gracias. Gracias por el perdón de mis pecados, por Cristo que murió en la cruz, por el Espíritu y todo lo que se le ocurre. Guía número 4, peticiones personales, tanto espirituales como materiales. Pone la fecha, la petición, ojalá encuentre, conforme vaya, encuentre las promesas. Y luego deje un espacio para cuando Dios le contesta. Yo tengo cuadernos desde hace años en donde pongo peticiones y créame, es maravilloso cuando Dios contesta algo y uno va y le pone una flecha y pone la fecha de cuando Dios se lo dio. Y guía número 5, personas por las que esté orando. Su familia, todos los miembros de su familia, amigos cercanos, amigos cristianos, amigos a quienes quiere ver convertidos a Cristo, líderes espirituales, líderes del gobierno, países, misioneros, etc. Con esto damos por terminado la sesión 3. Que la paz de Dios sea con usted. Tomamos 10 minutos de receso para continuar y vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, bendito sea el Señor. Gracias por tu salvación, gracias
porque Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos restablecer lo que Adán había perdido en el huerto, Señor. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo y tener comunión contigo, íntima y personal, Señor, sin intermediarios. Permítenos que revitalicemos ese tiempo de lectura y de oración, que tú nos hables a través de la Biblia, que nosotros te hablemos a través de nuestra oración y que sea una aventura, Señor, de espiritualidad, de guerra, Señor, porque vamos a tener oposición, pero mayor eres tú que estás en nosotros, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén.